Bien, entonces, como les decía, vamos a partir, nos corresponde ahora el capítulo 6. Tenemos algunos detalles que resolver a una pregunta que me hicieron la semana pasada y la vamos a responder ahora. Así que vamos a ir al contexto, vamos a ver cómo está relatado esto, parte del capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Juan, que es nuestro motivo de estudio. Bien, ese es el texto que nos corresponde ahora. Me estaba acordando mientras estaba viendo la escena, que está, como ya lo he dicho varias veces, esta película tal cual está escrita, no le agregan ni le quitan nada. Un viaje que hicimos como familia, con Sarita y mis dos hijos, cuando estaban 9, 10 años más o menos, y estuvimos un día en el aeropuerto de Lima, ¿no? Un viaje que hicimos por tierra. Pasamos por el Perú, cruzamos todo el Perú, cruzamos Ecuador y de Quito fuimos a Bogotá, y de vuelta hicimos el mismo recorrido, pasamos por Ecuador y ya de regreso, en ese tiempo, claro, de regreso hicimos el viaje de Tumbes hasta Lima, allá en el Perú, por tierra. Y a esa altura ya los chiquillos estaban cansados, llevábamos varios días viajando por tierra, entonces querían ellos volver por avión. Yo conjunté los pocos dinero que nos quedaba en efectivo. En ese tiempo no teníamos tarjeta, no había esa facilidad ni nada. Entonces junté los pocos billetes que nos quedaban y me alcanzaba para comprar el pasaje en avión desde Lima hasta Tacna, para después ya pasar a Chile y ahí ya se resuelve el asunto. Entonces le digo a los chiquillos, a mis hijos, ¿saben qué? Vamos a hacer el viaje, voy a comprar los pasajes, pero tengan en cuenta algo, que vamos a tener que aguantarnos. Si es que le da hambre, le dan ganas de comer algo, van a tener que aguantarse porque no tengo un peso más. O sea, vamos a dar el paso de fe, vamos a irnos en avión, pero no tenemos más dinero hasta entrar a Chile. Ahí sí podemos ya resolver el asunto. El tema es que viajamos de Tumbes a Lima con esa impronta, con esa advertencia. Llegamos a Lima, nos fuimos inmediatamente al aeropuerto de Lima y el avión, que era una empresa que ya no existe, se atrasó. Por lo tanto, el cálculo que teníamos de horas para pasar hasta Chile se hizo demasiado extenso, casi unas 10 horas de diferencia. No puedes tener tú a dos niños de 9 y 10 años 10 horas sin comer. Yo veía sus caritas y todo, y yo no tenía de dónde sacar. Entonces traté de entretenerlos un poco, andábamos con mochilas, andábamos mochileando, aventurando, y yo empecé a ordenar todos mis papeles, a revisar, a ordenar. Entre eso yo manejaba dos portadocumentos, una que andaba con los tickets, los pasajes, y otro que andaba con los documentos propiamente tal, de identidad, y el dinero, que obviamente estaba vacío. Entonces, mientras ellos jugaban por acá, por allá, yo empecé a ordenar las cosas, matando el tiempo, y empecé a ordenar mi billetera. Y cuando abro mi billetera para ordenarla, había ¿cómo se dice? Una cantidad de billetes de $100. Yo creo que mínimo eran 5 o 6 billetes de $100. Billetes que yo nunca tuve en mi billetera y nunca los puse ahí. Estaban como salidos del cajero automático, nuevecitos, calentitos, saliendo del horno. Entonces yo tomé los billetes, y la Sarita estaba aquí al lado mío, y se los muestro a la Sarita y le digo, mira,
Y ella, como sabe que yo siempre guardo, tenía guarda, no, dije, esto es un milagro creativo de Dios. Obviamente le mostré a los niños y bueno, ellos estaban gaseosa, gaseosa, gaseosa. Y fuimos a comer ahí tranquilamente con ese milagro creativo de Dios que nos alcanzó también para estar después esperar en el aeropuerto, después viajar a Tacna y llegar hasta Chile y nos quedó, nos sobró. Creo en los milagros de Dios. Creo en los milagros creativos de Dios. Y en lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a estudiar tiene que ver con eso, con milagros creativos de Dios. Dios es el dueño de todo y Él puede generar lo que necesitas para suplir nuestras reales necesidades. Bien, lo que estábamos viendo la semana pasada era, para responder la pregunta que se me había hecho, que quedamos en la salvación integral. Esta palabra es bien importante, integral, porque yo voy a detenerme un poquito para poder explicar bien. Yo hice la claridad de que la salvación en la vida eterna es para espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Eso es salvación integral. A diferencia de lo que a veces se escucha por ahí, que se le predica al alma, ya, alma viviente, y se separa el espíritu humano del espíritu y del cuerpo. Entonces, como me preguntaron la diferencia, o sea, cómo aclarar esto, me voy a tomar el tiempo para poder aclarar, porque es un punto bien importante para nuestra vida espiritual. Antes vamos a cerrar la reflexión de las reflexiones, que seguramente ustedes ya las leyeron, pero a mí se me hace necesario leerlas. El gran amor de nuestro Señor Jesucristo tiene un solo obstáculo, que se aplique a cada una de nuestras vidas. Un obstáculo para que se aplique a cada una de nuestras vidas. Ese obstáculo somos nosotros mismos, ¿ya? Somos nosotros, porque nosotros tenemos que tomar decisiones, o sea, hacia dónde me voy a dirigir. Somos nosotros los responsables. La decisión, esta es la palabra clave, porque esto tiene que ver con libre albedrío. La decisión de creer es un acto de nuestra propia voluntad. Yo decido creer o no creer. Cada uno puede decidir si creer o no. También puede decidir, en caso de querer creer, qué cosa quiere creer. Yo decido en qué creer. Es decir, alguien podría decir creo en Jesús, pero no creo en sus milagros. O creo en sus milagros, pero no creo que sea hijo de Dios. Entonces, para recibir y disfrutar el verdadero amor de Jesucristo, no se trata de conocimiento intelectual, y esto es importante, y esto va en la mente, ¿no? Ni de experiencia en alguna religión, que va en la práctica. Se trata de increer para aprender a creer. Es decir, en resumen, es partir de cero, eliminando todo tipo de presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? No tiene que ver con finanzas. Presupuesto es que antes de saber yo algo, supongo lo que debo creer, o supongo lo que se viene. Entonces, la mayoría de nosotros se nos ha sembrado un presupuesto religioso. Entonces, cuando vamos a hablar de Jesús, ya tenemos un supuesto. Antes de suponer, ya tenemos algo que ya está predefinido en nuestra mente. En la más dureza del avance del pensamiento se convierten en ciertos paradigmas. Una cosa es presuponer y otra cosa es prejuiciar, ¿ya? Entonces, estas dos cosas juegan en contra de nuestra posibilidad de tener la oportunidad de conocer el verdadero amor de Jesucristo. Entonces, eliminando todo tipo de presupuesto y prejuicio y entregándonos a creer con la dirección en el Espíritu Santo, aproximándonos lo más posible al Jesús revelado. De eso vamos a hablar ahora. ¿Quieres? Esta pregunta de Jesús parece retórica, pero Jesús la hizo a diferentes personas, en circunstancias en que el querer, yo quiero o no quiero, es casi lógico, porque la pregunta sería innecesaria. Jesús está desafiando nuestra decisión.
Al paralítico le pregunta para desafiarle a tomar su lecho. Este hombre acepta el desafío y termina levantándose de su lecho y sale caminando. La misma pregunta puede hacer Jesús a nuestra propia necesidad. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para que tu vida sea transformada? Esa es la pregunta. ¿Quieres? O sea, ¿estás dispuesto a tomar tu lecho, a creer lo que el Señor está haciendo y diciendo, a creer que Dios puede crear de la nada? La decisión de querer debe pasar al siguiente nivel, que es creer. Una cosa es que yo quiero, pero otra cosa es que ahora de quiero yo creo que se puede. Pero aún queda un paso más, escudriñar. Yo quiero, y como creo, entonces escudriño. No escudriño para ver si creo o no. Yo creo y escudriño. Esta expresión no significa leer con un diccionario abierto. Esta expresión habla de intimidad con el Espíritu Santo y aclara las cosas que están en el corazón de Dios, ¿ya? Entonces Jesús le dijo a los judíos: ustedes estudian las Escrituras, estudian la Escritura, pero aún estudiando la Escritura no se dan cuenta que esa Escritura hablan de mí, que yo estoy aquí frente a ustedes. Entonces, eso es una tremenda acusación, digamos, una revelación de Jesús. Si quieres resultados diferentes y llevas años al lado del estanque, esta es una aplicación, como otros logran superar sus limitaciones, entonces la decisión es tuya. Debes tener disposición para creer que Jesús tiene la respuesta. Debes tener la fe para tomar tu lecho, es decir, sale de tu comodidad para entrar en un proceso de activación. Al hombre le vinieron más problemas porque lo empezaron a perseguir, le empezaron a preguntar, tuvo que confrontar con su propio pecado. Entonces, el sanarse era un punto, pero lo que venía después también significaba decisiones por parte de él. Pero debe descubrir la fórmula, escudriñando las Escrituras en una verdadera búsqueda de oración e intimidad con el Espíritu Santo. ¿Quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser sano? Ahí termina esa reflexión. Ahora vamos a explicar un poco acerca de la Trinidad. La pregunta que me hicieron, casi al terminar la última clase, era si podríamos definir lo que es espíritu, alma y cuerpo. Y yo voy a partir por decir que cuando uno lee el Antiguo Testamento y luego lee el Nuevo Testamento, hay conceptos diferentes respecto a lo que se refiere a alma, a espíritu y cuerpo. Bueno, cuerpo no hay problema, es lo mismo. Pero el alma y el espíritu, ahí está el conflicto. Tengo aquí un cajón, porque un ejemplo que da un ejemplo que se usa para definir lo que es el alma. El cajón, según el Antiguo Testamento y algunos teólogos, es el alma. El alma. Pero la madera es el espíritu. Y los clavos es el cuerpo. Entonces, si yo le saco los clavos a este cajón, el cajón no existe. Entonces, más o menos, algunos enseñan esto, que obviamente yo no lo creo así, pero es una enseñanza que pareciera estar en el Antiguo Testamento. Al final, en el Antiguo Testamento, alma es el ser total. Una forma simple de explicarlo, aunque no es tan así, es lo que le estoy diciendo yo. O sea, es el cuerpo más el espíritu, disuelvo el cuerpo más el espíritu, entonces el resultado es el alma. Cuando la persona se muere, el cuerpo cae a tierra y el espíritu entra en reposo, según creencias del Antiguo Testamento. Por eso los salmos, por ejemplo, hablan de que ¿quién te va a servir en el sepulcro, Señor? Porque no ve esperanza de la resurrección. Esto es lo que se ve en el Antiguo Testamento. En la mayoría de los textos del Antiguo Testamento no se pueden interpretar con facilidad respecto a la composición del ser humano, a cómo lo vemos ahora.
En el Nuevo Testamento hay una mirada diferente. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, por lo tanto el pensamiento del Antiguo Testamento es el pensamiento hebreo en su manifestación máxima de pureza. Pero en el Nuevo Testamento está escrito en griego, lo que implica la influencia del pensamiento griego hacia el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos muestra algo un poquito distinto a esto, o sea, o muy diferente. ¿Ya? Está el cuerpo, perfecto, pero el alma, vamos a usar la palabra, es algo diferente al espíritu. Son dos cosas distintas. Pero el ser humano es completo. Por eso hablamos de salvación integral. El ser humano es completo. Entonces, cuando Jesús muere, Él muere en cuerpo, alma y espíritu. Y cuando resucita, resucita en cuerpo, alma y espíritu. No se separa, o sea, no es distinto una cosa. Uno puede salvar el alma y perder el espíritu. O salvar el cuerpo y perder el alma y el espíritu. No, es integral. La salvación de Jesucristo es completa. Es para todos. Y para todos. Entonces, aquí está, digamos, la gran diferencia, y por eso a veces se confunde, porque uno no puede leer el Antiguo Testamento con la mente del Nuevo. Sin embargo, el Nuevo Testamento tiene su revelación máxima, que es Jesús. Ahora Jesús en la cruz, Él muere, pero Él resucita. Entonces, el Nuevo Testamento es la mayor claridad de los conceptos de cómo es el ser humano, del ser humano. Si me enredo, ustedes me preguntan, porque yo trato de hacer simple. Estas explicaciones no son tan fáciles de explicar, pero vamos a borrar esto. ¿Ya? Ahora voy a comentarles algo importante para poder entender lo que yo les estoy explicando. Cuando hablamos de la Biblia, la que está escrita, ¿cierto?, es una revelación. ¿Qué es lo que significa revelar? Es correr el velo, ¿ya? Es decir, correr la cortina. Eso es revelación, ¿ya? Correr el velo, correr la cortina. Entonces, usted tiene la cortina cerrada, corre la cortina, ¿y qué pasa? Empieza a entrar la luz. Eso significa revelación. Entonces, cuando uno habla de revelación, está hablando de que la cortina se corre, ¿ya? Ahora, el concepto de revelación progresiva es más o menos así. Así. ¿Ya? Entonces, aquí está la cortina muy cerrada. Y aquí se abre, ¿ya?, la cortina. Se abre la cortina, ¿ya? Abrir la cortina. Entonces, aquí entra poquita luz. Aquí más o menos, aquí un poco más, y aquí hay mucha luz. ¿Ya? Entonces, se va corriendo. Este proceso se llama progresivo. Tal como comienza a amanecer, de a poquito se va iluminando hasta que llega a ser el mediodía, y hay mucha luz. Entonces se dice que la Biblia es manifestada a nosotros como una revelación progresiva. Por lo tanto, cuando tú comienzas acá, en el Génesis, lo que sabemos de Dios en el Génesis es mucho menos que lo que sabemos de Dios en el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, el Génesis no es necesariamente el primer libro de la Biblia, pero la idea es para ubicarnos en el concepto de revelación. Entonces eso quiere decir que en el Antiguo Testamento la revelación
va aumentando, 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 y cuando se manifiesta plenamente es cuando aparece Jesús, a lo que también se le denomina Jesús es la revelación máxima de Dios a los hombres. Jesús es la revelación máxima de Dios a los hombres. Entonces, nosotros no podemos saber más de Dios que lo que conocemos a Jesús. Jesús lo dijo. Bueno, yo estoy con ustedes no me conocen. Muéstranos al Padre, le dice. ¿Quién fue que le dijo? Bueno, uno de los discípulos. Muéstranos al Padre. Ya, y Jesús le dice, bueno, si yo estoy tanto tiempo contigo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Esta misma unión que muestra Jesús en el capítulo 5 de Juan. Entonces, la revelación máxima de Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Conociendo a Jesús. Veamos a Jesús y vamos a conocer a Dios. Entonces, esto es. Cuando hablamos de revelación progresiva, en el Antiguo Testamento, entonces, no se conoce tanto a Dios como se llega a conocer después de Jesús, en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno lee el Antiguo Testamento, tiene que saber, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento no se habla mucho de Satanás. ¿Se han dado cuenta? Satanás aparece en Génesis y aparece en Job. ¿Ah? No aparece más. Pero el Nuevo Testamento habla mucho de Satanás y habla de los demonios. ¿Ya? Entonces, la revelación de Dios, cómo Dios se va revelando al hombre según también su proceso histórico. ¿No? Eso se le llama revelación progresiva. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender que esto está ocurriendo. En el Antiguo Testamento no está todo clarificado. Entonces, siempre el Antiguo Testamento vale la pena leerlo a través de la cruz de Cristo, desde acá para allá. Todo el Antiguo Testamento tiene que leerse bajo la revelación, o sea, a través del prisma o de la ventana que es la cruz de Cristo. El proceso de Cristo tiene que ayudarnos a interpretar todo lo que hay en el Antiguo Testamento. ¿Ya? No sé si me estoy enredando, pero trato de... espero que esté quedando más o menos claro a lo que voy a llegar. Todavía no llego. Ahora fíjense en esto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. No son los espejos que hay hoy día, eran otros espejos antes, que no eran eran de bronce, de metal, que no es nítido. ¿Ya? Más entonces, o sea, cuando venga el final de todas las cosas, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, espejo, oscuramente. Pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, va a haber plena luz. ¿Ya? Eso es importante. Acá, oscuridad. Aquí está refiriéndose, obviamente, que nosotros podemos aplicar a la revelación progresiva. ¿Cómo se va dando esta revelación progresiva? Fíjese. Así estábamos en oscuridad al principio. No había revelación. Dios comienza a iluminar y comienza a aparecer rayos de luz, pequeños rayos de luz para iluminarnos, hasta llevarnos al mediodía, que es la revelación en Cristo, y que Cristo, como decía recién, pasa a ser la máxima revelación máxima. Ahí está Jesús. ¿Ya? Y nos queda otro momento, que es cuando ya nosotros mismos ya no tengamos necesidad de la Escritura, sino que nosotros vamos a ver cara a cara. O sea, mis ojos verán, mis ojos. Yo veré con mis propios ojos lo que necesito ver y que hoy día no alcanzo a ver. ¿Ya? Hoy día, entonces, este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Este es el tiempo. Y ya verá ese tiempo. Este tiempo ya pasó. ¿Ya? Ahora, tomando en cuenta todo eso, ¿no? Yo me tomo todo el tiempo necesario para poder que quede claro. Entonces nosotros entendemos que el ser humano no es un cajón. No es un cajón el ser humano. Que el alma no es un cajón, sino que el ser humano
tiene alma, cuerpo y espíritu. Y este pensamiento algunos lo critican porque dicen, no, es que es un pensamiento griego, el del alma, cuerpo y espíritu. Pero si nosotros consideramos la revelación progresiva, inevitablemente el pensamiento griego, en lugar de ser nefasto, negativo, viene a ser también en estos aspectos un apoyo a la claridad de cómo Dios está revelándose para nosotros. Jesús quiso venir en ese tiempo por alguna razón, y por lo tanto lo que el Señor nos quiere enseñar en la Biblia, no en el pensamiento griego, en la Biblia es lo que nosotros creemos. Y la Biblia sí nos habla en el Nuevo Testamento del espíritu, alma y el cuerpo. Aquí está en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es decir, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Con esto, al usar la palabra ser acá y luego alma acá, está diferenciándose al pensamiento del Antiguo Testamento. Todo vuestro espíritu del cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el peligro de quedarnos con el concepto del Antiguo Testamento es que se vuelve demasiado frío, puesto que eliminamos el área de los sentimientos y eliminamos la posibilidad de un acercamiento espiritual con el Señor, lo que nosotros llamamos seriamente intimidad con Dios. Se hace más difícil esta parte. Y Jesús le dijo al hombre que estaba crucificado en la cruz, con él, al ladrón, había dos ladrones, ¿cierto? Le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿quién iba a estar? El hombre completo, el espíritu, el alma y el cuerpo iban a estar hoy en el paraíso. No iba a ser, como decía el Antiguo Testamento, enterrado y iba a quedar ahí esperando en reposo eternamente y para siempre. Entonces, ahí está un poco la diferencia para poder aclarar el concepto. Por lo tanto, el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? Aquí está el espíritu. ¿Ya? Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué son el cuerpo, el alma y el espíritu? Habiendo dicho lo anterior, entonces nosotros pasamos a la siguiente definición, ya que nos ayuda a quitarnos la carga del Antiguo Testamento que como nos limita un poco para entender el concepto de alma sobre todo. Entonces, acá nosotros podemos ver que en el ser humano, en el cuerpo, ¿no? Está el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, los 5 sentidos. ¿Ya? Los órganos que hay en el alma, órgano está entre comillas porque es una forma de definir para entender, hacer una pequeña diferencia. Está el desarrollo de la voluntad, mi capacidad intelectual y mis emociones en el alma. Y en el espíritu tenemos 3 órganos que son la comunión, la intuición y la conciencia. Esas 3 órganos están en el espíritu. ¿Cómo funcionan esto? Los sentidos me relacionan con el mundo exterior. ¿Ya? Mi cuerpo con el mundo exterior. ¿Ya? El alma es mi mundo interior, intermedio, podríamos decir. ¿Ya? Que está entre lo de muy afuera y lo de muy adentro. Y el espíritu es mi mundo interior. Es el yo interior. Pero estos no se separan como para poder funcionar separados. Es como decir, los huesos, digamos los sistemas, el sistema óseo, el sistema digestivo, no lo podemos separar.
funcionan juntos, ¿ya? Funcionan juntos. Entonces, acá, cuando hablamos de voluntad, de intelecto y de emociones, vamos a ver cómo funciona esto. La voluntad es la que toma las decisiones. Si yo tomo una decisión en función de lo que me gusta, digamos, voy a comerme una buena torta, ¿no? Pero el intelecto me dice, oye, la torta tiene mucho dulce, entonces te puede hacer un poco daño, ¿ya? Y la emoción me dice, bueno, tendrá mucho dulce, pero me hace sentir bien, así que voy a comer igual, como torta. Entonces yo tomo la decisión. ¿En base a qué? A los elementos que me da el intelecto y las emociones, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu? La comunión es la necesidad. Yo necesito a Dios. Entonces el espíritu siempre está buscando a Dios, porque Dios sopló su espíritu en nosotros y convirtió espíritu humano. Entonces nuestro espíritu quiere buscar a Dios. Y entonces el intelecto, digamos, esta parte, la voluntad, el intelecto y las emociones, le ofrece muchas posibilidades. Mira, pero si para buscar a Dios, lo único que tienes que hacer es hacer el bien. Hacer el bien. Ir a la iglesia. Para buscar a Dios hay un montón de religiones. O por último, ¿sabes qué? Dios no existe. Estos son racionamientos intelectuales que muchos se basan en las emociones, porque alguna persona no recibió lo que estaba esperando de Dios, prefiere negarlo. Y así, sucesivamente. Pero lo que hay en el espíritu es que el hombre quiere encontrarse con Dios, siempre. Por eso es que existen las religiones en el mundo. La intuición es como esa gracia que Dios nos dio interiormente para tomar, para, digamos, poner un factor espiritual a las cosas que nosotros tenemos que tomar, sobre las cuales tenemos que tomar decisiones. Y por eso se habla, lo más fácil para explicar esto, cuando hablamos de la intuición femenina, que no hay ninguna cosa razonable para que sienta aquello, pero lo siente. Entonces esa intuición le hace a veces advertencia, le previene, en fin. Y la conciencia, digamos, es aquella característica que nos ayuda a separar lo bueno de lo malo. No necesariamente con Dios, pero bueno, esto es bueno o malo. El tema de la conciencia es que se condiciona, según la Biblia. Entonces, al condicionar la conciencia, hay cosas que para unos son buenos, pero para otros son malos, y así sucesivamente. El punto es que estos órganos están destinados a conectar, son digamos como los enchufes que están dispuestos para que venga el Espíritu Santo y se conecte con ellos, y ahí se genera la fuente de poder desde donde el ser humano se activa. Acá vamos a suponer un enchufe, ¿ya? Un enchufe que nos compenetra con Dios, y de arriba de Dios viene, ¿cierto?, este enchufecito, ¿ya?, que se conecta a la fuente de poder. Cuando esto se activa, entonces se activa el alma, y obviamente el cuerpo se ve altamente beneficiado porque todo se ordena. Mientras esto esté desenchufado, ¿ya?, ellos hacen todo lo posible por reemplazar el sentir del alma, ¿ya?, y obviamente fracasan, no les va bien, ¿ya?, fracasan. Bueno, a eso, digamos, he tratado de explicar lo más simple posible los conceptos de, ¿cuánto se llama? Del espíritu, el alma y el cuerpo. Bien, vamos a cerrar. Damos gracias al Señor por este tiempo compartido. Dios les bendiga y seguimos conectados durante el día. Bendiciones a todos. Chao, chao.